Era difícil que pudiéramos hablar de nuevamente aquella idea federacionista de los primeros años de la independencia. Pero sin embargo, yo creo que lo que vino realmente a dar más fuerza a lo que hoy conocemos como el proceso de integración centroamericana fue el que todos los gobiernos, independientemente de las diferencias tan fuertes que había entre, digamos, un gobierno democrático en Costa Rica, dictaduras en otros países, fue el hecho de que todos los gobiernos aceptaron, digamos, promover un esquema económico basado en la idea de Raúl Pérez de la sustitución de importaciones. Todos los países del mundo, con excepción de Mongolia, tienen algún esquema de integración con otro país del mundo a nivel comercial. Entonces, y hay más o menos el último recuento que yo vi de la Organización Mundial de Comercio, era que hay cerca de 450 acuerdos comerciales en el planeta. Se logró, bajo el esquema del mercado común centroamericano, hacer el Banco Centroamericano. El Banco Centroamericano sirvió de plataforma para ciertas inversiones, se hizo la carretera interamericana. Sin embargo, los mismos gobiernos militares no invirtieron en informar a los pueblos, lo cual al final tiene también, digamos, consecuencias políticas y sociales. Los estados no plantearon la necesidad de que la diversificación requería de inversión y que esa inversión no solo era en infraestructura, sino que se requería invertir en la gente. Y que para eso se requería reformas fiscales y, digamos, los contextos nacionales no estaban para ese tipo de discusiones. Y lo que creo que, digamos, ha pasado con esos estados es que hay maduraciones democráticas que todavía están o en proceso o son muy incipientes o han tenido retrocesos. En ese sentido, yo diría que eso hace que, digamos, también a la hora de construir el proceso de integración, también ese proceso de integración es un reflejo precisamente de esa situación, es decir, de cómo esos estados no fuertes tampoco pueden construir un proceso de integración fuerte. Antes era muy fácil decir, en aquella década de los 80s y los 90s, principios de los 90s, integración centroamericana no es importante, lo que es importante ahora es producir y colocar productos en los mercados mundiales. Realmente la integración dejémosla de lado, es decir, y aún muchos de esos que fueron, digamos, que en aquella época emitieron, digamos, esas opiniones, hoy día son incluso parte de los que están tratando de ver cómo avanza la integración en algunos aspectos, reconociendo, digamos, realidades, es decir, o compromisos internacionales que han obligado a esas realidades o realidades que efectivamente ahí están. Pero sí yo siento que tenemos, digamos, es una agenda nuevamente multidimensional, multitemática, compleja, pero ahí está. O sea, yo no veo el proceso de integración desapareciendo de la noche a la mañana y todos los estados, cada uno, haciendo una involución interna total. Sí creo que, digamos, las funcionalidades, por ejemplo, de la Secretaría General del SICA van cada vez a ser más pesadas en términos de las necesidades de los estados de articular agenda. Tal vez no de forzar a los estados a trasladar competencias, que eso va a ser mucho más complejo, ni de trasladar soberanía, pero sí probablemente las agendas de una Secretaría General van a ser más pesadas. Creo que Costa Rica, digamos, puede todavía tener un liderazgo mayor en la región, es decir, me parece que el país tiene autoridad moral en una serie de temas en los cuales puede, digamos, conducir un liderazgo importante. El reto no es justificar a Costa Rica por su resistencia a la integración, sino más bien cómo lo que ha hecho Costa Rica puede replicarse e incluso Costa Rica avanzar y los demás también avanzar, es decir, cómo podemos todos movernos más hacia esquemas mayores de desarrollo. Ahora eso sí implica, digamos, transformaciones importantes en nuestros esquemas productivos.